de una cosa que hoy se está convirtiendo en materia envenenada: los currículos. Esta es la imagen de Noelia Núñez entregando su acta de diputada después de haber falseado su currículum. Ella entregaba el acta, decía: un privilegio absoluto haber servido a los españoles desde el Congreso de los Diputados, defendiendo las ideas del Partido Popular, y quiero agradecerles a todos ellos como siempre me han acogido aquí y como siempre me han tratado en esta casa. Bueno, pues el Partido Popular toca la corneta y dice a todos los suyos a revisar currículos. Porque el caso de Noelia Núñez se acaba de convertir en el caso Partido Popular. Cuidado a ver si hay inflación de títulos. Esto es lo que dice el PP, básicamente. A ver si hay curriculitis, si estamos inflando cosas que no tenemos. Cristina Cañedo, el PP da orden a los suyos de revisar todos los currículos. Sí, Javier, hay preocupación en Génova porque no quieren que este caso de Noelia Núñez pueda volver a repetirse con ninguno de los diputados de aquí del Congreso. Por eso les ha pedido que revisen esa información pública que aparece en la página web para que no quede ninguna duda, que no haya ninguna interpretación posible de que han intentado inflar esa formación profesional que cada uno de ellos tiene. Les han pedido que lo hagan de forma discreta, pero lo cierto, Javier, es que cualquier cambio que aparezca en la página web del Congreso tiene valoración de declaración jurada ante la ciudadanía y por eso va a tener que pasar primero por la mesa del Congreso, así que si hay algún cambio nos vamos a enterar. De hecho, lo que estamos enterándonos ya es de que hay currículums que están desapareciendo, porque hay algunos que han desaparecido, y una enganchada y un cruce hoy entre el responsable del PP en todo esto, Tellado, y Óscar Puente en el Partido Socialista. Ni media lección de todos los socialistas que han corrido a tirar las piedras contra nuestra compañera Noelia Núñez, pero esconden la mano. Ya quisieran muchos socialistas tener la dignidad y el valor de Noelia. Yo creo que al Partido Popular le han pillado con el carrito del helado y ha puesto en marcha un ventilador que está averiado. Digo que esto no son solo ecos de ayer. Miguel Tellado, el hombre que ha acusado y puesto todo esto, con versiones distintas. Primera versión: Miguel Tellado, periodista. Esta es la web del Partido Popular. Segunda versión: Miguel Tellado en el Congreso. Y en el Congreso su versión es esta otra: Miguel Tellado, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Hoy Miguel Tellado aclara, se puede ser periodista sin titulación y su titulación es licenciado. Pero es que en el Partido Popular su tarjeta de presentación acaba de ser esta. Échenle un vistazo. Nada. ¿Saben por qué? Porque da error 404, porque se ha borrado esa presentación. Cristina Cañedo. Así que hoy Miguel Tellado, en fin, diciendo exactamente qué, justificando todo esto cómo. Pues el capítulo de hoy respecto a estos currículums empezaba de nuevo con un mensaje de Óscar Puente en el que decía que le parecía raro esa diferencia entre la descripción de la página web del Partido Popular, en la que Tellado aparecía como periodista, y en la del Congreso de los Diputados, en la que aparece como licenciado en Ciencias Políticas. Nos explicaban desde Génova, y lo hacía también el propio Miguel Tellado, diciendo que él ha estudiado Ciencias Políticas, pero que durante varios años ha trabajado como periodista y como jefe de prensa. De ahí esa descripción de la página web, pero lo cierto es que antes de que se borrara sí que había desaparecido esa descripción de periodista en la web de Génova. Habían cambiado para ya solo poner licenciado en Ciencias Políticas. A esto también ha respondido de nuevo Óscar Puente, diciéndole que bravo, que ya lo ha cambiado, y le pregunta si hay alguna asignatura en esa carrera de darse un tiro en el pie, porque en esa, dice, habría sacado matrícula de honor. Lo cierto es una polémica que no deja de crecer, y vamos a capítulo diario. No solamente no deja de crecer, es que tampoco deja de escalar, porque esto empezó con vicesecretaria del Partido Popular, Noelia Núñez, 33 años. Hoy se está mirando a Miguel Tellado, a quien es responsable de organización. Pero es que los varones regionales del Partido Popular hoy entre estos mismos dos fuegos, porque Alberto Herrera, el currículum de Juanma Moreno Bonilla, de momento desaparecido desde hace 2 años. Y Herrera, ¿en qué punto y con qué contradicciones?
Bueno, hay que empezar explicando, Javier, que es una denuncia que hace Adelante Andalucía. En la web del Parlamento andaluz ha desaparecido la pestaña de datos personales de la ficha de Juanma Moreno Bonilla. Es una pestaña que tienen todos los diputados y que además contiene información sobre la experiencia profesional y la formación. Bien, esa es la que ha desaparecido, en concreto en la ficha de Juanma Moreno Bonilla, y hay que explicar también que en la web del Congreso hubo un matiz hace años. En el año 2000 ponía que era licenciado en Dirección y Administración de Empresas, y luego en 2004 modificó esa información y puso que tenía estudios. De momento no podemos concretar nada más porque la pestaña ha desaparecido. Aquí a mesa leemos y aquí analizamos esto. Juanma Moreno Bonilla hoy entre estos dos fuegos y el Partido Popular entre estos dos fuegos. Vamos a ver más, pero ahora mismo sí, es lectura que rápida. El Partido Popular se ha metido en una historia que no le conviene. Es que este es el problema. Hay dos formas de hacer política en este país y que la política te llame. Yo creo que no es necesario tener un título para ser un buen político. Y lo creo de verdad. Creo que el Partido Popular es un partido clasista y que con sus ganas de inflar currículums y con sus ganas de inventar, no se dan cuenta que la realidad de la política se hizo para que gente que no nacía en familias donde podían permitirse dedicarse a la política porque tenían pasta, había gente que entraba en política para hacer el bien de la gente, y creo que eso debe seguir pasando. Y luego la otra forma, que es que tengas un currículum y una trayectoria brillante y la política vaya a buscarte. Pero, el problema Mariano, déjame que a Mariano le cortaba antes. Ha abierto una lata de gusanos el Partido Popular, en fin, incomprensible. Sí, yo estoy... Tenemos una cosa que escala, e insisto, hoy escala a nivel presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y ese currículum intermitente. Antes incluso de dedicarse a la política, a todos vosotros que habéis confiado en mí, Manuel Moreno Bonilla contaba ya con una amplia experiencia en su currículum. Camarero, pizzero, comercial, pero también estudios universitarios. investigación de formación. Así lo demostraba su ficha de diputado, licenciado y con máster en Dirección y Administración de Empresas. Pero atención, porque si nos vamos a la siguiente legislatura, vemos que algo ha cambiado. Buscamos las diferencias. Aquí, en lugar de licenciado, dice que tiene estudios, un término comúnmente usado cuando solo has cursado parte de una carrera. Pero él amplía su currículum y añade un programa para el liderazgo de la administración pública. Y trabajar y estudiar no siempre es fácil. Pero hay más, y en la siguiente legislatura, este currículum vuelve a cambiar. Bonilla hace desaparecer sus estudios, se queda solo con el máster para los que por lo general se requiere de una carrera previa para acceder a ellos. También se menciona, por cierto, como director comercial. Creo que hay un término medio en toda la vida. Ya en 2011-2016, su máster cambia de universidad y añade además otros 2 títulos superiores en protocolo y realización de eventos. Graduado, si miramos la actual página de la Junta de Andalucía. Lo que desaparece aquí es su máster en Dirección de Empresas. Usted también psicología, pero tampoco... Sí, unos años, 4. Un currículum menguante por el que le preguntan ahora... He preguntado si usted ha mentido alguna vez en su currículum, si se ha puesto alguna carrera que no tenía. Si a usted le preocupa tanto mi currículum, desde hace más de una década está en la página oficial de la Junta de Andalucía. Puede usted comprobarlo, controlarlo, todo lo que usted quiera. Mire usted. Y en la Junta está donde no aparece, y a diferencia de otros compañeros es en la página del Parlamento andaluz, donde al menos desde abril del 24 no hay registro de su currículum. Están creciendo las llamas hasta el nivel de varones. Y bajando las titulaciones. Bueno, subiendo las llamas, bajando las titulaciones. La curriculitis, la inflamación de currículum se está menguando. Esto es verdad. Eso es demasiado. A ver, estamos mezclando temas diferentes, ¿no? Yo por primera vez, debo decirlo, estoy de acuerdo con algo que ha dicho Tellado, ¿eh? Quiero decir, puede ser periodista, pues no se requiere el título para ejercer de periodista. De hecho, él fue periodista, trabajó en comunicación con el alcalde de Ferrol, entonces, Juncal, que por cierto, ahí sí que tiene cosas que explicar Tellado, seguro, porque Juncal tuvo alguna conexión con gente de confianza de Dorado, ¿no? Que ese es otro tema muy interesante. Era el bloque, ¿no? Creo. Pero bueno, que periodista eso sin ninguna duda, o que fue, sin ninguna duda. Ahora, a mí lo que me asombra es que no manden el mismo currículum
en todas partes, ¿no? En el Congreso, en el partido, donde sea, que sea el mismo currículum. O estos cambios en el currículum de Juanma Moreno, es asombroso que vayan apareciendo, cambiando cosas. Y eso sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sara de la titulitis completamente, pero para mí hay otro punto absolutamente fundamental, que es el Congreso tiene que comprobar estas cosas. Hay que reformar el reglamento del Congreso y las asambleas autonómicas, para comprobar que las declaraciones que realizan, no solo en la ficha sobre su formación, sino la declaración de bienes y la declaración de actividades. Pero aquí, insisto, el problema no es de titulación. No. El problema es de coherencia y honestidad política. Y de fraude. De mentir. Fraude político, efectivamente. Claro. Porque quien se presenta, por ejemplo, insisto, presidentes autonómicos, hoy el propio Carlos Mazón, que todavía a esta hora en su Twitter se presenta como abogado, pero que no está colegiado como abogado, que no es abogado. Hoy, cuando se le ha preguntado, porque se acaba de hacer esto, dice: yo ni máster, ni mister, ni monster. La pregunta de si estoy licenciado o no es que es absurda, porque sí, que lo estoy. Sí, tengo que reconocer que yo no tengo ningún máster, ningún mister, ni ningún monster. No los tengo, y como no los tengo, pues no los he puesto en mi currículum. Estudié una carrera de 5 años y tardé un poquito más, casi fueron 6. Quien más lecciones quiere dar es quien no las cumple. Vayan ustedes a preguntarle a quien dice que tiene carreras y no las tiene, que se les pilla, ni dimiten ni dan explicaciones. Hombre, un máster en no coger el teléfono y ser Mr. Pacharán sí que es, eso, las cosas como son. Pero yo creo que aquí hay dos cosas distintas y creo que es importante recordarlas. Uno, la titulitis no es necesaria, pero sí es necesario decir la verdad. Este es el problema. Para ser político no tienes que ser ingeniero, pero sí tienes que ser honesto. Y el problema de Noelia Núñez es que mintió no solo en un documento que se presenta en 3 instituciones distintas, incluso en una universidad. El problema de Noelia Núñez es que, por mucho que ella quiera decir que es un error de papeleo, es que tiene numerosas entrevistas que en cuál es más ridículo. El problema de la política es que se puede hacer de todo menos el ridículo. Y decir en una cada vez tenía menos años y más títulos, en una le quedaba el TFG de Derecho, en otra 80 créditos, en otra ya había terminado, en una era profesora, en otra aeronáutica, en otra había hecho ingeniería, tenía tantas profesiones que yo empecé a pensar que era Antoñita la Fantástica. Y pasa una cosa, yo de verdad, yo agradezco que en los parlamentos haya gente que es juez y agradezco que haya gente que es carpintero, pero ¿sabes lo que agradezco? Que toquen la vida real, que se dediquen a algo fuera de la política, fuera de los salarios que le pagamos todos, que pisen la tierra, que se dediquen a lo privado, que sepan lo que es no llegar a fin de mes y que sepan sobre todo lo que es no mentir. Este es el problema del PP. Dejadme avanzar un segundo, Monse. Vengo con vosotros enseguida, pero tenemos un debate, e insisto, y el debate no es de cualificación. El debate es de honestidad política, de fraude, porque este no ha sido un error. Esto han sido 3 versiones en 3 organismos y ninguna de ellas cierta. Pero es que esto que ya digo, hoy estamos revisando en todas las filas políticas aparentemente, es el primer debate. El segundo debate es qué ocurre cuando a alguien lo pillan en fraude. Y la respuesta es, acaba en una televisión, dando análisis y lecciones de la vida ahí fuera. Pablo Collantes, porque Noelia Núñez, acusada de fraude, ha fichado como analista y tertuliana en una televisión privada. Cronología de ese fichaje. El pasado miércoles Noelia tenía previsto acudir a ese mismo programa, pero Feijóo ocupó su lugar. El líder del Partido Popular concedió una entrevista en la que, por cierto, ni habló de Noelia ni habló de su currículum. Un día más tarde, ayer, ya tras su salida, la entonces vicesecretaria sí que acudía a este programa, pero para anunciar que se quedaba, que fichaba como colaboradora habitual, aunque también dice tiene intención de retomar sus estudios. No sabemos en cuál de las 3 carreras que empezó, pero que nunca llegó a terminar. Recibo críticas de todos lados. Una equivocación sostenida en el tiempo durante años. Noelia Núñez ha dado tantas versiones de su currículum como cargos ha tenido en política. Abogada, filóloga o politóloga. Ayer, tras su dimisión, se enredaba en su propia mentira, asegurando que de derecho le quedaba un
un poco menos de la mitad de la carrera. Pero 10 años antes, en 2015, presumía de que solo tenía pendiente el trabajo final. ¿Qué estudias, Noelia? Estoy acabando Derecho, me queda el TFG. Por aquel entonces arrancaba su carrera en el PP de Fuenlabrada. 4 años más tarde, ya alardeaba de tener 2 licenciaturas y estar cursando una tercera. Tengo 27 años, he estudiado Derecho y Ciencias Jurídicas. Tengo como hobby el inglés y por eso empecé Filología Inglesa. En su currículum público en el ayuntamiento da por hecho que tiene las 3. Me volví un poco loca. Si tiene ocasión, carga contra el sistema educativo. Las universidades están totalmente tomadas por la izquierda. A Noelia se le queda pequeño Fuenlabrada y pasa de la mano de Ayuso a la Asamblea de Madrid. De ahí al Congreso, donde infla de nuevo su currículum, pero esta vez se olvida de la filología inglesa, ni rastro de ella. Una universidad privada le ofrece ser profesora de ciencias políticas. Su carta de presentación es una 4ª carrera inventada, politóloga. Así la anunciaban, aunque tras el escándalo, rápidamente eliminan cualquier mención a la que fuera vicesecretaria del PP. Llegando a desmentir ayer en un comunicado: Noelia Núñez no ha ejercido funciones docentes ni forma parte del cuerpo académico. Lo que hasta hace unos días ellos mismos tenían publicado. Precisamente en esa página en su currículum decían que había estudiado en Missouri. Baile de carreras, de universidades y una década de vaivenes, ahora al descubierto que, según la propia Noelia, son fruto de un error. Raquel Ejerique, eldiario.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Raquel, primero establezcamos términos de debate. Te pregunto ahora después por las universidades, porque esto va irradiando desde lo personal a lo político. No estamos hablando de cualificación, estamos hablando de fraude. Bueno, esto la verdad que estalló, o empezamos a conocer la calidad y la verdad de nuestros políticos con el caso Cifuentes, luego fue Pablo Casado, la ministra de Sanidad socialista también acabó dimitiendo, y por lo que vemos es algo hecho de utilizar a veces frases equívocas como estudios en, ¿no? Cuando vemos estudios en ya hay que empezar a sospechar, porque muchas veces no están ni siquiera acabados, pero es que esto escala a veces y hay gente que se pone 2 licenciaturas, una diplomatura y un máster, por ejemplo, ¿no? Y luego realmente empezó varias cosas y no acabó ninguna. Yo creo que como decíais en la mesa, no es estrictamente necesario tener una carrera para ser político, como tampoco es necesario tomarle el pelo a la gente, ¿no? A la gente, digamos, a los españoles, y tampoco a los estudiantes, ¿no? A quienes se les pone de profesor, a personas que de derecho, por ejemplo, de ciencias políticas, a gente que no tiene ni idea ni de derecho ni de ciencias políticas, lo cual es un timo también social de cara a los estudiantes que pagan matrículas. Claro, y esa es la siguiente cuestión, Raquel. Déjame ir a la universidad, porque esta es la siguiente cuestión. ¿Qué centros educativos están concediendo qué títulos? En España tenemos 50 universidades públicas. La última, insisto, 1998, en Cartagena. Desde entonces lo que han florecido son infinitas universidades privadas, 46 más 31 proyectos en marcha hasta ahora. Y muchas de ellas actuando en una de las que es invitada Noelia Núñez. Pese al criterio contrario, esto es lo que hoy publicáis vosotros, déjame acudir a esa universidad, Pablo Collantes. Pablo, porque esa universidad que contrata y en la que da conferencias Noelia Núñez es una universidad muy vinculada a altos cargos del Partido Popular, pero con informe contrario del Ministerio. No tenía que tener este recorrido académico, dijo el Ministerio. Eso es, lo contaban los compañeros del diario. Los técnicos del Ayuntamiento, del Ministerio de Universidades, no dieron el visto bueno a abrir este campus por el número de docentes y por el espacio en el que se ubicaba. Pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid, en ese momento presidida por Cristina Cifuentes, daba luz verde a la apertura de este campus, de esta Universidad Francisco Marroquín, Universidad de Guatemala, en la que luego Noelia Núñez habría ejercido como profesora de ciencias políticas, pese a que ayer la propia universidad negara que Noelia haya sido alguna vez profesora. Pero lo cierto es que hasta ayer también figuraba en todos los canales de la universidad, publicitada además como politóloga. Hoy aquí en este campus nos dicen que no la han visto nunca. ¿Y esto? ¿Este informe en contrario?
Bueno, en las universidades españolas, públicas y privadas, especialmente ahora que hablamos de las privadas, tienen que pasar un informe, ¿no? Un informe en el que le dicen al ministerio pues cuántos profesores tienen, qué carreras van a impartir, dónde las van a impartir, si tienen un músculo financiero en caso de que tengan problemas económicos para no dejar tirados a cientos de estudiantes a medias de una carrera. Bueno, pues desgraciadamente en España, y esto es un debate que ha abierto el gobierno y ojalá lo lleve a cabo y lo haga, desgraciadamente en España, aunque tengas un informe negativo del Ministerio de Universidad, tú puedes, si tu comunidad autónoma te lo permite, abrir universidades. Y en este sentido hemos visto, por ejemplo, recientemente en Extremadura que va a abrir una universidad cuya sede son los Bajos en un centro comercial, ¿no? Y vemos cosas así como, por ejemplo, la Francisco Marroquín, que es conocida por ser una universidad de ultra ricos guatemaltecos. Tened en cuenta que en Guatemala hay una brecha social, unas diferencias sociales abismales, ¿no? Uno de los países con más brecha de este tipo. Quien estudia en una universidad, ya estamos hablando de una absoluta minoría, y quien estudia en una universidad privada es ya, vamos, la élite de la élite, ¿no? Bueno, pues este tipo de centros se están promoviendo en Madrid. No sé qué valor aportan a España, a Madrid, sinceramente, porque al final son alumnos extranjeros que pagan a una universidad con sede en el extranjero y que están inflacionando los títulos, inflacionando oportunidades, que luego vemos que en la universidad pública, por ejemplo, pues no abre plazas, y vemos gente de medicina que podrían ser grandísimos médicos y grandísimas doctoras que se quedan fuera porque no tienen un 14, porque faltan plazas en la pública. Entonces yo creo que el tema de las universidades en España hay que revisarlo, es un tema muy urgente, porque la gente de nuestra generación, Javier, tuvo la oportunidad de estudiar cerca de su casa a un precio razonable, y esto cada vez es más difícil por falta de plazas y porque especialmente Madrid está haciendo una apuesta unívoca por la universidad pública, privada, para élites, dejando de lado la universidad pública.